Muy buenos días. ¿Podemos comenzar nuestra clase? Buen día, Lick. Bien, lo que hoy día vamos a hacer es continuar con los prototipos y además eh, hace tiempo creo que no hacemos prácticas. También les voy a dejar una práctica. ¿Listo? Entonces les compartiré la pantalla y estamos aquí, ¿no? Esto ya hemos hecho. Les he mandado un video adicional para programar un poco más completo. Ahora lo que vamos a hacer es este de aquí. Este que trabaja con puros servomotores. Entonces, en este caso es suficiente explicar un motor y los demás simplemente va a ser copiar, pegar, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar con este. Ahora va a ser un poco diferente el tipo de programación que vamos a hacer. Para variar un poco, ¿no? Para que no todo sea lo mismo. Entonces, para este prototipo que tenemos, que trabaja con puros servomotores, vamos a utilizar una tarjeta adicional. Vamos a utilizar esta tarjeta, es el PCA 9685. Esta tarjeta me sirve o me ayuda o es para controlar varios servomotores. Entonces para eso me sirve esta tarjeta. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Con esto, entonces vamos a ir a los detalles, ¿no? El servomotor sigue siendo estos azules de los más pequeños que existen, ¿no? También hay más grandes, se podría conectar, ¿no? Pero en este caso estamos trabajando con esos pequeños, ¿no? Y esa tarjeta. Entonces vamos a ir viendo cómo programar un motor y lo demás ustedes lo pueden completar y hacer las pruebas correspondientes. Entonces primero veremos esta tarjeta, algunas de sus características. Esta tarjeta necesita una fuente de alimentación externa. Como es para servomotores, casi todos los servomotores trabajan a 5 voltios. Entonces aquí mi fuente va a ser de 5 voltios, ¿no? Y una corriente dependiendo a la cantidad de motores que coloque. Entonces podría ser de 2 amperios o de 3 una fuente, ¿no? Con eso no tendría mucho problema. ¿Qué más tiene esta tarjeta? Aquí tiene varios pines. Bueno, no se ve, no está muy claro. Vamos a tratar de ampliar. Estamos peor. En estos pines que están de colores amarillo, rojo, negro, es justamente donde se hace la conexión de los servomotores. En estos pines vamos a ir conectando. Entonces esta tarjeta soporta hasta 16 servomotores. En total podríamos conectar 16 servomotores aquí. Y con eso podríamos empezar a controlar, a hacer proyectos, ¿no? Entonces esa es una de sus ventajas. Y otra también, como son 16 servomotores, directamente al Arduino sería complicado, me faltaría espacio y muchas cosas, ¿no? Entonces, esta tarjeta utiliza un tipo de comunicación que es el I2C. El I2C, esa comunicación simplemente utiliza dos pines para recibir la información y hacer que los motores funcionen, ¿no? Entonces eso equivale a que para controlar los motores solo voy a utilizar dos cables, ¿no? Dos cables desde mi Arduino a esta tarjeta para el control. Entonces esa es otra de sus ventajas, ¿no? Entonces solo voy a utilizar dos pines para el control y los demás los voy a tener libres o puedo
aplicar otros sensores, otro tipo de motores, y ya los tengo libre, ¿no? Puedo hacer otras aplicaciones. ¿Qué más podemos ver en esta tarjeta? El orden, ¿no? Y la forma de conectar también. Donde está de color negro, y aquí mismo a veces se especifica, tiene su especificación. El negro es el GND, ya directamente el servomotor, ¿no? Su conector del servomotor es el que se va a conectar aquí. Y va a ser muy similar los colores. El color, el más oscuro, sí, podría ser el negro, ¿no? Va a ir abajo, es el GND, al medio el rojo y arriba el amarillo. O a veces viene en naranja, ¿no? A veces un poco varían los colores, ¿no? Pero ese va a ser el orden, ¿no? El de arriba es la señal, el del medio es el positivo y el de abajo es el negativo. Aquí también está marcado, ¿no? De un lado dice GND, que va a ir al negativo, y al otro lado dice B+, y va a ir al positivo, ¿no? Entonces, esas son sus características. A ver, ¿qué más podríamos ver por aquí? Entonces, para nuestro ejemplo, el circuito, ¿no? ¿Cómo podríamos conectar? Tendría que ser de esta forma. Esta tarjeta también necesita su alimentación para el control. Y justamente aquí tengo, ¿no? Un BCC. Ese BCC es 5 voltios, ¿no? Como les digo, esto es para su circuito de control. Esto es para los motores, esto que coloco aquí, ¿no? Para los servomotores, esta alimentación. Este de aquí es para el control de esta tarjeta. Necesito BCC a 5 voltios. Necesito el GND a GND. Y este OE también lo podemos colocar a GND. Y el que, bueno, esos no son muy relevantes. El que más me interesa es este, el SCL y el SDA. Estos dos pines es por donde va a llegar la información y va a decir que se muevan estos motores. Y esos dos pines voy a conectar al analógico, al A4 y al A5. En el A4 va a ir el SDA y el SCL va a ir al A5. ¿No? De esa forma voy a conectar. Y aquí los motores también, ¿no? Directamente del servomotor voy a hacer la conexión. Y esto también hay que considerar aquí. Arriba de esta tarjeta, en cada pin de conexión, tiene un número. Dice 0, 1, 2, 3. Lo mismo que el Arduino, ¿no? Y hemos visto. Igual está numerado, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado A0, A1, ¿no? Este también. Entonces, cuando necesitemos programar o necesitemos decirle al programa qué motor quiero mover, voy a utilizar estos números de aquí. Por ejemplo, si quiero mover este motor de aquí, está conectado en estos pines con la marca 0. Entonces, en el programa le voy a decir el motor número 0, que sería este, mover, ¿no? Mover el motor número 0. Si quiero mover el último motor, sería el motor 15, ¿no? Entonces, desde el 0 hasta el 15, en total tengo 16 servomotores para controlar. Entonces, de esa manera funciona. ¿Qué más? Esta conexión de aquí, este SDA y SCL, depende del Arduino, del modelo de Arduino. Por ejemplo, si es que estoy utilizando este Arduino 1, me voy a conectar como está en el gráfico, en el A4 y el A5. Pero si cambio de Arduino a otro modelo, por ejemplo, cambio al Arduino Mega, que es un poco más grande, estos pines ya no van a ser el A4 o el A5. Para el Mega es el 20 y el 21. Entonces eso también tengo que ir revisando, eso es de acuerdo al Arduino. O por ejemplo, si tengo el Arduino, el Leonardo, ¿no? El que es un poco más estable. El Leonardo
por ejemplo, utiliza el pin número 2 y el pin número 3 para este tipo de comunicación I2C. Entonces, esto de repente ya lo han visto, ¿no? Hay pantallas LCDs que también vienen con esta conexión. La pantalla LCD que hemos visto, ese mismo modelo, es posible que en el mercado o en las tiendas consigan o encuentren con este tipo de conexión. Entonces solo necesitarían dos cables para el control, ¿no? Y su alimentación. Entonces para eso me sirve ese tipo de comunicación, ¿no? Me reduce un poco el cableado, lo hace un poco más simple. ¿Listo? Entonces de esa forma vamos a ir trabajando. Ahora, este es nuestro prototipo. Podríamos conectar 4 motores, ¿no? Podríamos utilizar aquí todo este bloque, este grupo. El motor 0, el 1, 2 y el 3, ¿no? O en la posición 0, la posición 1, 2 y 3. Los 4 motores. La conexión al Arduino y una alimentación externa, ¿no? Este sería nuestro circuito para controlar este tipo de bracitos, ¿no? O este prototipo, como lo hemos llamado. Listo, entonces ya que tenemos algunos detalles sobre esta tarjeta y cómo vamos a hacer la conexión, entonces empezaremos a hacer el código para controlar un motor, ¿no? Si logramos hacer un motor, entonces simplemente es multiplicar por 4, lo mismo, y podemos hacer para todas las piezas, ¿no? Bien, vamos a ir combinando un poco con el anterior modelo. Este de aquí, si no me equivoco. En una de las clases hemos llevado la parte de servomotores. Hemos visto cómo podríamos conectar un servomotor. Era directo, ¿no? La conexión, 5 voltios y el pin para el control. Entonces ahora este esquema estamos modificando un poco. Ahora estamos haciendo con una tarjeta de control al medio, ¿no? Al medio y las señales. Vamos a ver otras diferencias, ¿no? Y lo que me interesa que se entienda es la señal PWM. No, esta señal es el que me interesa. Y vamos a ver, repasar un poco lo que hemos hecho esa vez. Lo más fácil de entender era la parte analógica, no sé si recuerdan. Hemos hecho el ejemplo de mover un motor. Un motor, hemos controlado su velocidad. Cuando hemos hecho ese ejercicio, lo que en realidad pasaba es que estábamos mandando este tipo de señal a ese motor, ¿no? Tenía velocidad baja, le mandaba este tipo de señal. Esas señales que le estaba mandando en realidad eran de este tipo, ¿no? Y cuando conseguía una velocidad máxima, esta señal cambiaba un poco, ¿no? Entonces, este mismo concepto lo estamos utilizando en servomotores. Entonces, ¿cómo funcionaba o cómo hemos hecho esa vez? Y además esto trabajaba con la librería servo.h. ¿Cómo funcionaba? En la librería yo le decía 180 grados y este motor se movía a 180 grados. Le decía en el código 0 grados y esto se iba a 0 grados, ¿no? Y entonces eso como hacía internamente el programa. Lo que en realidad hacía es, por ejemplo, si le daba 0 grados, en el pin que estoy utilizando, por ejemplo, si es que era este, en el pin número 9, tenía este tipo de señal. Si es que colocamos un osciloscopio aquí, deberíamos ver este tipo de señales.
si es que le doy 0 grados. Si le doy 180 grados, mi señal cambiaría un poco. Y esa señal debería poder apreciar aquí. Entonces lo que hacía esa librería es cuando le daba 0, me daba este tipo de señal. Por ejemplo, a 1 milisegundo, el ancho del pulso, ¿no? Y por ejemplo a 180, que me dé a 2 milisegundos, ¿no? Entonces todas estas formas de onda, estos anchos de pulso, lo hacía la librería. La librería se encargaba de generarme estas ondas para que se posicione en 180 grados, o en 0, en 90, o en el ángulo que yo necesite. No, de esa manera funcionaba. Además que estas señales funcionaban a 50 Hz. No, esto lo administraba directamente la librería. Lo que nosotros o nos quedaba realizar es simplemente decirle con el punto right, decirle a qué ángulo quiero ir. Y ya está, ¿no? Eso era todo lo que tenía que hacer. Y la librería se encargaba de ajustarle la frecuencia, de asignarle el ancho de pulso para que esto se mueva, ¿no? Entonces, este concepto de los ángulos, el ancho de pulso, es el que vamos a necesitar ahora para esta tarjeta. Entonces, esta tarjeta ya no me... o bueno, la librería para controlar esta tarjeta, necesito definirle este ancho de pulso, ¿no? Necesito decirle. En esta librería no necesitaba decirle que sea de 1 milisegundo, de 1.5, de 2 milisegundos. No necesitaba decirle. Lo hacía de forma automática y yo solo le decía el ángulo. Aquí tengo que decirle de cuánto va a ser esto, dónde empieza y dónde termina, ¿no? Este pulso. Y además la frecuencia también. Entonces eso tengo que decirle a esta tarjeta para que funcione, ¿no? Entonces hay que agregarle algunos pasos más para poder controlar. Entonces haremos directamente en el código. Ya tengo aquí un pequeño programa, un pequeño ejemplo, que es simplemente para controlar un motor, como hemos hecho aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. Esto era simplemente para controlar un motor, ¿no? Un motor, le daba el ángulo y se movía. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero aplicando otras librerías, la otra tarjeta. Entonces, ¿qué cosas necesito en este caso? ¿Qué voy a necesitar? Necesito estas dos librerías. El wire.h me sirve, a ver, regresaremos aquí y aquí. Este wire.h me sirve para esta comunicación. Hemos dicho que es la comunicación I2C. Este wire.h hace justamente eso. La información que tengo de Arduino para enviarle a esta tarjeta a través de dos cables, que es la comunicación I2C, necesito esta librería. Esta librería por defecto lo tenemos aquí, ¿no? Entonces no va a haber mucho problema con la librería este de aquí, con el wire.h. El que no viene por defecto, el que no tiene o no viene incluido, es este de aquí, el PWM Servo Driver. Pero lo podemos descargar y agregarlo. En una de las clases hemos visto cómo podríamos agregar desde un archivo, ¿no? Podemos descargarlo también si es que tenemos la conexión a internet de manera directa. ¿Eso cómo voy a hacer? Me voy a programa, librería y administrar bibliotecas. Y me sale esta ventana que es el gestor de librerías. Y ahí están varias librerías disponibles, ¿no?
algunas que ya están instaladas, algunas que podría instalar. Por ejemplo, este dice, ¿no? Instalar, bueno, si necesito lo puedo instalar. Entonces, el que yo necesito es este de aquí. A ver, colocaremos PWM. A ver, hasta ahí. Y justamente sale este de aquí, el primero, ¿no? Adafruit PWM, el mismo, ¿no? Adafruit PWM Servo Driver. Entonces, este es el que necesito. Y aquí me sale el botón de instalar. En mi caso ya está instalado, ¿no? En el caso de ustedes, de repente no está instalado y lo pueden instalar desde aquí, ¿no? Y así podemos ir buscando, ¿no? Diferentes librerías. Por ejemplo, este de aquí no lo tengo instalado y aquí está, instalar, lo podría instalar. Cuando necesite esto, ¿no? Entonces no lo necesito, el que me sirve para este ejercicio es este de aquí. Entonces eso lo instalamos, ¿no? Y al instalar vamos a encontrar por aquí, debe estar, aquí está, Adafruit PW Servo Driver, ¿no? Y está. Entonces voy a trabajar con esas dos librerías, con el Wire y con el PWM Servo Driver. A ver, revisaremos otra vez, incluir librerías. Aquí está, ¿no? El PWM Servo Driver. Y el otro debe estar más arriba. Aquí está. El otro está aquí, el Wire, ¿no? Entonces necesito esas dos librerías. Y hemos visto para qué es. Este otro es para controlar esta tarjeta y controlar, ¿no? Los servomotores. Ahora sí el código. ¿Qué cosas necesitamos? Este de aquí, ¿no? Bueno, esto ya es casi una costumbre, lo llamaremos, casi necesario en todos los casos, y hemos visto. Siempre necesitamos crearnos, ¿no? Un objeto. En este caso que se llame servo, ¿no? Un objeto servo de esta librería, ¿no? De la Adafruit PWM Servo Driver, me creo un objeto de Servo Driver. Este valor de aquí es, le llamaremos la dirección de esta tarjeta. ¿Para qué me sirve colocarle la dirección? Esto me sirve para identificar la tarjeta con el que estoy trabajando. Por defecto es esto, ¿no? El 0x40. En la mayoría de los casos, casi todos los fabricantes hacen así. Y si hay otro tipo de tarjeta, habría que entrar en su catálogo y ver cuál es su dirección, ¿no? Para controlar. En este caso es el 0x40. Y esto además, ¿para qué me sirve? Podría conectar otra tarjeta en estos pines de aquí. Hacerlo en serie, ¿no? Tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3, ¿no? Entonces este numerito va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí 0x40 hace referencia a la primera tarjeta, ¿no? Entonces la segunda tarjeta, este número va a cambiar. De repente sea 0x46 y me va a decir que tengo dos tarjetas conectadas, ¿no? Entonces, como les decía, este número hay que revisar, ¿no? En estas tarjetas, ¿no? En su manual, en su catálogo, en su especificación técnica para ver cómo se conecta. ¿Listo? Entonces, eso necesito. Servos. Entonces, a partir de ahora, todo voy a trabajar con servos, ¿no? ¿Qué más necesito? Esto, por el momento, lo dejaremos ahí, estas variables. No me interesa. Y más adelante los voy a utilizar en el programa. Entonces hasta ahí sería lo que necesito, ¿no? Las librerías y mi objeto que se llama servos. Nada más. Ahora en mi voice setup necesito, bueno, voy a trabajar con el monitor serie. Inicio el monitor serie. Ahora sí viene
lo interesante, ¿no? Necesito iniciar el servomotor o la tarjeta si quieren, o este objeto que nos hemos creado para los servos. Entonces le pongo servos.begin, ¿no? Empiezo a utilizar el código, ¿no? Para servos. Y el primero que necesito es asignarle la frecuencia. Le voy a colocar set pwm frec y por ejemplo 60 a 60 Hz, ¿no? Entonces este de aquí, por ejemplo trabajaba a 50, entonces ahora voy a hacer un poquito diferente, que trabaje a 60 Hz. Entonces eso necesito decirle, ¿no? ¿Qué más necesito decir? Este de aquí. Este es el código que me ayuda a mover el servomotor. Con esto ya tengo solucionado. Simplemente necesito de este. Como en este caso, el código que al final aquí creaba, ¿no? Creaba mi objeto, mi servo, definía qué pin voy a controlar, y aquí para hacer el movimiento, este era el código, ¿no? Esta línea, mi servo.write y el ángulo, ¿no? Este era mi código para mover motor. Ahora, ¿dónde estamos? Ahora para este caso, para esta librería, este es el código que me ayuda a mover los motores. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué valores necesito? De entrada ya veo que necesito 3 valores, ¿no? Necesita 3 parámetros para que funcione. ¿Y cuáles son? Entonces, a ver, aquí trataremos de anotar este primer valor. Le pondremos 0, ese 0. En realidad es el número de servo, ¿no? Este número de servo, ¿dónde está? ¿De dónde saco? Eso sale de aquí. Pondremos esto por aquí. Este número de aquí, ¿no? Si dice aquí 0, le estoy diciendo este 0, ¿no? Este es servomotor, o este motor es el que voy a controlar. Si aquí le cambio y le pongo 15, le estoy diciendo que el número 15, este es el que voy a controlar, ¿no? Entonces de esa manera funciona. Entonces podría colocarle el 0, ¿no? 0. Y esto ya no es complicado, ¿no? Podría tener dos motores, el 0, el 1, ¿no? Y podría tener varios, o los 15 si quiero, ¿no? Entonces simplemente vamos a hacer para uno. Y este detalle también, ¿no? Solo necesito este de aquí, este objeto, servos. No necesito crearme servos 1, servos 2, servos 3, ¿no? Toditos trabajo con servos. El único que va a cambiar es la posición. El servo que está en la posición 0, el que está en el 1, 2, 3, 4, ¿no? Para eso me sirve este primer valor. Es el número de servomotor. El siguiente, este de aquí. Ese le vamos a colocar un up. Y este otro de aquí le vamos a colocar un down. ¿Eso qué es? ¿De dónde sale 0 y 120? Eso sale de aquí, de esta onda, o de este pulso si quieren. Este pulso en algún momento empieza a subir y en algún momento empieza a bajar. Eso es lo que le estoy diciendo aquí. ¿Dónde va a empezar y dónde va a terminar? A ver, ¿cómo le hacemos esto? Utilizaremos, a ver si es que esto está habilitado. Esto, haremos aquí. Y es más, antes de eso, ¿no? Regresaré.
estos dos valores, este up y este down, ¿qué valores puedo colocar? Su rango es de 0 a... ¿dónde estamos? Estamos japonés, aquí, ¿dónde estamos? Ahora sí. A 4095. Entonces puedo colocar un número en este rango para up, y para down puedo colocar otro número también entre 0 a 4095. Esto es de 12 bits, ¿no? Entonces, ahora sí, con eso, ¿no? Up tiene ese rango y el down también. Ahora sí haremos aquí. Podría colocar una línea aquí y colocar esos rangos, ¿no? Podría colocar o decirle esto es 0 y esto es 4095. No, esos valores que puedo utilizar para up y para down. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo voy a trabajar? Lo que necesito hacer es decirle un up, por ejemplo. Un up y así, ¿no? Un down. Necesito generarle esa señal. Y así va a ir, ¿no? Esta señal que hemos hecho aquí, que la librería automáticamente lo generaba, se encargaba de solucionarme todo esto, yo necesito de decirle en el código para mi otra librería dónde es ese up y dónde es ese down, dónde sube y dónde baja. Entonces esa señal vendría aquí. No necesito decirle dónde es up, en qué posición y en qué posición es down. Necesito decirle, ¿no? Por ejemplo, up, no sé, posiblemente sea 100 y down sea 200, por ejemplo. Y genero esta mi onda. Eso necesito decirle, ¿no? Para que empiece a funcionar. Entonces, ya para nuestro ejemplo, vamos a borrar todo esto. Voy a hacer uno más fácil. Uno que empiece en 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, puedo decirle que empiece en 0. Aquí, el up, lo haremos así. Y asumiremos que va hasta aquí. Así, ¿no? Entonces, justamente esto necesito decirle. Mi up, a ver dónde estamos, esto de aquí. Mi up y mi down, dónde empieza y dónde termina. Esos valores necesito decirle, por ejemplo 0, y aquí asumiremos que es 500. Entonces ese up y down son los valores que tengo que decirle aquí. Por ejemplo, aquí está 0 y 120. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Todavía no está muy claro dónde voy a utilizar. Es justamente este ejemplo de aquí. Si esta mi onda, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es de 2 milisegundos, esta separación, me dice 180 grados. Si es un milisegundo, de repente 0 grados, ¿no? Entonces, eso tengo que generar. Entonces, al final, ¿qué tengo que generar? Tengo que decirle, por ejemplo, este tipo de onda que me he generado. Puedo decirle que esto es, no sé, 180 grados. Así. Este tipo de onda que es un poco grande, ¿no? Pero si tengo una onda un poco más pequeñita, ¿sí? Ahí a su lado vamos a graficar.
Si tengo uno pequeñito, ¿no? Así. Y va a ir así, ¿no? Hasta el final. Luego se repiten las ondas, ¿no? Si es uno pequeño, entonces le diré que eso sea 0 grados. Entonces, eso es lo que estoy generando. Lo mismo que este, ¿no? Si el pulso, ¿no? Ese ancho del pulso es pequeño, que sea 0 grados. Si es grande, que sea 180 grados. Entonces, eso necesito identificar. El pulso pequeño, que va a ser 0 grados, necesito saber el valor de aquí, en este punto. ¿Cuánto es? Posiblemente sea, no sé, 10, por ejemplo. O posiblemente sea 20, no sé, no sabemos, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser este pulso para que tenga 0 grados? ¿Y de qué tamaño tiene que ser ese pulso para darle 180? Entonces, eso necesito saber. Entonces, ya adelantándome un poco, para mi ejemplo, o para los motores que estamos utilizando, son estos valores, 120 y 580. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a borrar un poco esto. Y este también. Eso quiere decir que en esta posición, que es 120, va a ser 0 grados. Y en esta posición, que es 580, va a ser 180 grados. Entonces, ¿cómo iría con mi ejemplo? Estoy asumiendo estos valores, ¿no? Para mi señal. Entonces, esos valores voy a colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, así como está, dice el motor que está en la posición 0, la subida es 0 y la bajada es 120. Entonces voy a regresar a mi tablita. La subida es 0 y la bajada es 120. Entonces eso va a ir 0 grados. Entonces esto equivale, volveremos a marcar, equivale a 0 grados. Y si es que quiero otra vez, ¿no? Mover a otro lugar. Por ejemplo, con esto va a ir a 0 grados. Y si quiero que ese motor vaya a 180 grados, ¿cuánto tiene que ser este valor? Entonces voy a regresar a mi gráfico. Si quiero ir a 180 grados, la subida es 0, la bajada es 580. Entonces la subida es 0, la bajada es 580. Entonces esto va a ser 180 grados. Entonces así es como voy a hacer que se muevan los motores. De esa manera voy a ir trabajando. Entonces si quiero ir a una posición intermedia, por ejemplo, esto lo pondremos en blanco. Si necesito ir a la mitad, a 90 grados, ¿qué valores tengo que colocar? El primero ya es fácil, ¿no? Toditos voy a empezar en 0. Empiezo en 0 y a la mitad digo, ¿no? 90 grados. Haremos de este color. Si es que quiero ir, subo en 0 grados y quiero ir hasta, no sé, a la mitad por aquí, ¿no? Así. Y ese va a ser mi señal, ¿no? Quiero ir aquí a 90 grados. En realidad, ¿cuánto tengo que ponerle el valor? Entonces tengo que hacer un pequeño cálculo, ¿no? O la mitad entre estos dos. Sería, no sé, aproximadamente 300 y algo, ¿no?
Entonces hay que hacerle su cálculo, ¿no? Estoy haciendo algo rápido. Entonces ese valor tendría que colocarle aquí. Y va a hacer que el motor ahora se vaya a la posición de 90 grados. ¿Listo? De esa manera funciona. Entonces además le agregaremos un detalle más aquí. Para ver un poco más algunos detalles de repente que se nos está yendo. Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando? Lo que necesito es, a ver, vamos a dibujar, o vamos a intentar dibujar, ¿no? El motor o el servomotor. El servomotor ya hemos visto, ¿no? Podemos colocarle una pestañita, ¿no? Una pestañita, ¿sí? Para que se pueda ver. Y le pondremos sus límites, ¿no? Este motorcito, por ejemplo, podría girar desde esa posición hasta aquí, ¿no? Puede girar 180 grados este motor, ¿no? Desde 0 grados podría ir, o lo marcaremos nomás, podría ir hasta aquí, ¿no? Hasta 180. No puede hacer eso, ¿no? No puede girar más. Entonces, ¿de dónde, cómo he sacado estos valores de 120 y 580? De repente no es el valor adecuado, o sí. Entonces hay que hacer las pruebas. Lo más rápido es haciendo las pruebas. Lo que tendría que hacer es, por ejemplo, en el código, mandarle esta señal al motor. 0, 0 y 120. O es más, esto voy a borrar y haré mis pruebas. Esto también lo borraré para que no nos confunda. Es posible que le mande, no sé, 300. No sé a dónde va a ir el motor. Entonces le diré 0, 0, 300. Y en mi motor posiblemente haremos con este, posiblemente se venga aquí. Cuando le doy 300, es posible que este motor se posiciona aquí, ¿no? Posiblemente, no sé, 45 grados, ¿no? Cuando le doy un valor de 300, posiblemente vaya a 45 grados. Y el motor, de forma física, posiblemente cambie su posición aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir reduciendo este valor de forma práctica, ¿no? Entonces le he dado 300 y me ha dado esa posición. Entonces puedo ir bajando. ¿Qué pasa si le pongo 200? Le pongo 200 y es posible que esto se venga por aquí. Le he dado un valor de 200. Y no sé, asumiremos que ya está en 10 grados, ¿no? O la pestañita del servomotor ha llegado a esta posición. Entonces, de esa manera voy a ir probando. Y justamente, ¿no? Cuando ya le doy 120 grados, o bueno, no 120 grados, ¿no? Le asigno 120 aquí, ¿no? Estamos mal, aquí. Este valor, el valor de down, si le pongo 120 en mis pruebas, ¿qué va a pasar? Entonces posiblemente, y justamente lo que necesito, es posible que la pestañita se posicione en este lugar y justamente sea 0 grados. Entonces ya voy a tener mi valor mínimo de 120, bueno, de 0 grados, y ahí he logrado, he conseguido este valor de 120. Entonces con 120 llega hasta 0. Al otro extremo también tendría que hacer eso.
probar con, no sé, con 400, probar con 500, 600, no sé. Y va a haber un momento donde va a llegar a su posición máxima. Entonces, para nuestro ejemplo, cuando le pongo 580, el servomotor, ya viendo físicamente, este va a llegar a 180 grados, ¿no? Entonces, de ahí es donde podemos obtener estos dos valores, ¿no? Este 580 y este 120. Entonces 120 equivale a 0 grados, 580 equivale a 180 grados. Entonces las posiciones intermedias ya podríamos calcular, ¿no? Por ejemplo, 90, si quiero que físicamente vaya a 90 grados, ¿cuánto tiene que ser ese valor? O si quiero a 45, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser este valor? El valor para down, ¿no? Entonces, de esa manera voy a obtener esos números. Ahora sí regresaremos, ¿no? Entonces, para eso me sirve esto. Y con esto, o bueno, con todo lo que he hecho hasta aquí, ya puedo mover el servomotor. Eso es todo lo que necesito. ¿Listo? Es más, aquí me voy a adelantar un poco. Me voy a copiar este código de aquí. Entonces, como necesito hacer esta conversión, 120 equivale a 0. Entonces, para no trabajar con esta escala de aquí, 120, 200, 580, yo quiero trabajar con esta otra escala, 0, 10, 45, 180 grados. Entonces, le voy a hacer una pequeña conversión. Y es lo que hemos aplicado muchas veces. No, este map. Y aquí ya le voy a poner grados. Y aquí voy a colocar el ángulo, ¿no? Por ejemplo, 0. Y aquí le voy a colocar mi rango, ¿no? 120 y 580. Le he agregado este código de aquí. ¿Eso para qué me sirve? Para convertir la escala. Entonces, ¿qué voy a decir? El número que coloque aquí, su escala va a ser de 0 a 180. Entonces, aquí voy a colocar un número entre 0 a 180. Esa es la primera escala. La siguiente escala es de 120 a 580. Justamente este de aquí, ¿no? La primera escala es de 0 a 180 y el segundo es de 120 a 580. Eso estoy colocando. Y hemos visto este mapa, ¿no? Lo único que hace es cambiar esta escala de 0 a 180 a la escala de 120 a 580. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si aquí coloco 0, así como está el ejemplo, así, esto le pongo 0, este map, este 0 lo va a convertir, porque le digo, este 0 está en esta escala, convertirlo a esta escala. Entonces, este 0 al final, después de la conversión, todo eso vale 120. Entonces ya va a ser más fácil para mí. Yo le voy a decir 0 grados, pero el map me lo va a convertir y a mi código para hacer que se mueva el motor le va a mandar 120. Yo le estoy diciendo 0 grados, pero el código lo está haciendo su conversión y le está dando 120. Si le da 120, justamente va a ir a 0 grados. Entonces, ¿qué pasa si aquí yo le pongo 180 grados? La conversión me va a dar como resultado 580. Entonces, a servo set pwm le va a dar 580 en down.
¿Y eso a qué equivale? Le va a dar 580, eso equivale a 180 grados. Entonces el motor va a ir a 180 grados, ¿no? Justamente lo que yo le he dicho. Le he dicho que vaya a 180 y el servomotor va a ir a 180 grados. ¿Listo? Entonces de esa manera es como podemos ya controlar el motor de una manera más amigable, ¿no? Directamente aquí le voy a colocar en el ángulo. Ya no voy a estar haciendo mis conversiones mentales o en una hoja. Directamente aquí, ¿no? Quiero ir a 90. Ese motor va a ir a 90 grados. Quiero ir a 10 grados. Ese motor va a ir a 10. No va a hacer su conversión. Eso ya no me interesa. Lo que me interesa es este valor de aquí, ¿no? Quiero ir a 180. Va a ir a 180. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace y así es como vamos a poder mover el mismo servomotor, pero ya con la tarjeta. ¿Dónde estamos? Con esta tarjeta, ¿no? Con el PCA. ¿Qué más necesitamos? Hacer la prueba. No, por ejemplo, esto le diré que se quede o inicialmente vaya a 90 grados. Y motor 1 actual le diré 90 grados. Listo, entonces cuando empiece a arrancar el programa va a ir a 90 grados. Ahora sí, hasta aquí era mi voice setup, mis pruebas, era todo, ¿no? Mi programa principal, mi ejemplo. En mi ejemplo, a ver, iremos directamente al ejemplo. Aquí. Vamos a ver, esto lo pondremos en un lado y vamos a ir viendo, ¿no? En mi ejemplo estoy mostrando este mensaje de aquí. Y es este mismo mensaje, ¿no? Y no muestra más, se queda ahí. ¿Por qué se queda ahí? Porque aquí le he puesto un do while. Y le he dicho que si el valor de motor 1, si esta variable es menor a 180, que repite este código. Repite el código todo el tiempo. ¿Y por qué no está haciendo nada? Por esto, ¿no? Dice serial.parseInt dentro de este do while, ¿no? Y lee un valor. Por ejemplo, no sé, puedo introducir 90 grados o no puedo introducir nada. Esa opción ya hemos visto, ¿no? Si es que no hago nada, no introduzco nada, lo dejo así. ¿Qué pasa? Por defecto se pone en 0. Valor del motor 1 va a ser 0. Y aquí tengo un if. Este if dice si este valor del motor es mayor a 0 y menor a 180. Entonces, que haga todo este código. Pero si no está en este rango, no hace nada de esto y otra vez al while. Valor del motor estaba en 0, cumple la condición, otra vez. No hago nada, 0, salta aquí y otra vez. Entonces todo el tiempo está ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa si le pongo un valor? Por ejemplo, 180. El motor debería moverse a 180 grados. ¿Y eso cómo está haciendo? Bueno, aquí este if ya hemos visto. Simplemente le digo el valor que he introducido o el que he puesto aquí, si es que está en ese rango, ¿no? Entre 0 y 180. Si está en ese rango, que pase y haga el código. Entonces hemos puesto 180, entra el código aquí y hace estos cálculos de aquí. Dice grados map para el motor, eso ya hemos visto aquí, ¿no? Es este mismo código de aquí. Convierte la escala de 0 a 180 a la escala de, bueno, aquí estoy trabajando con variables. Post 0 era 120, post 180 era 580, ¿no? Entonces estoy trabajando con variables. Pero al final es este mismo de aquí, ¿no? 120
580. Entonces hago el cambio de escala. ¿De qué valor? De val motor 1, justamente del valor que he introducido, de este 180. Hace sus conversiones y al final le dice al servomotor que vaya a esa nueva posición, ¿no? Entonces ha hecho su conversión. Le he dicho a 180 grados, ¿no? Y al servo no le dice 180 directo, ¿no? Hace su pequeña conversión, porque 180 en realidad vale 580. Entonces le manda 580 y se mueve el motor, ¿no? Me coloco una variable aquí para actualizar el valor. Y muestro, ¿no? La posición actual. Posición actual ahora está en 180, le digo, ¿no? Termina este if. La condición sigue, es verdadero, cumple y repite otra vez, ¿no? Otra vez está esperando a que introduzca otro número, ¿no? Por ejemplo, 90. Y el motor debería moverse. A ver, veremos si esto sigue por aquí. Está el motor y aquí está el código. Y la tarjeta también está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en 90, ¿no? Iremos a 1 grado. Entonces, esta es su posición de 1 grado. Si quiero que vaya a 180, se va al otro extremo, 180. Quiero que vaya a la mitad y se va a la mitad, ¿no? 90 grados. Y de esa manera puedo hacer que se mueva, ¿no? A ver, ¿qué más me falta ver hasta ahí? Lo que me falta es esto de aquí, ¿no? ¿Cuándo va a terminar? Entonces, si es menor a 180, para que termine este do while, para salirme de todo esto, me dice que si es que es menor a 180, va a seguir. Si es que es mayor, entonces justamente para salir mayor a 180, le pondremos, no sé, 222. Y regresa otra vez al menú principal aquí. Aquí, ¿no? Termina esto, termina el do while, termina todo el programa. Luego, ¿qué hace? Otra vez al loop, ¿no? Otra vez al while loop, otra vez empieza y otra vez esto, ¿no? Seleccione posición del motor y entro otra vez y hago que se mueva. Entonces, de esa manera funciona. Entonces, ya hemos visto cómo funciona para un motor. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No hay dudas, entonces continuaremos. Bien, entonces ahora haremos, como ya sabemos cómo hacer para un motor, entonces es hacer este mismo código hasta aquí, copiarlo varias veces para 4 motores. Lo que va a cambiar es este número de aquí. Nada más. Y además eso lo puedo colocar en un menú. Ya sabemos cómo hacer menús, así que ya no hay problema. Si coloco este código en 4 motores, ya voy a poder mover esto.
los 4 motores, ¿no? Entonces ya está solucionado esto. Pero vamos a hacer una pequeña variante. Algunas otras formas de resolver. Por ejemplo, con menús. A ver, veremos si esto... Entonces vamos a hacer su ejemplo para ese motor. Nos seguimos trabajando con el while, con el Adafruit, algunas variables, set servos, las posiciones, ya no hay ningún problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer, o lo que podríamos hacer, es otro menú, ¿no? Que diga control de servomotores, motor 1, 2, 3, 4. Y justamente podría ser para este, ¿no? Motor 1, por ejemplo, la pinza. Motor 2, este brazo. Motor 3, el otro brazo. Motor 4, la base, el giro, ¿no? Entonces ya no vamos a tener ningún problema. Entonces de este menú podemos ingresar a cada una de esas opciones y hacer que se mueva el motor. Entonces ya hemos visto cómo hacer el código para mover un motor. Ya sabemos cómo hacer los menús, podemos resolver esto, ¿no? Entonces vamos a ver de manera rápida cómo está hecho el código. Voy a entrar directamente al menú. Y es más, para que sea más entendible, lo vamos a graficar. Estoy haciendo otro tipo de menú. Lo vamos a hacer rápido. Para mi otro menú estoy haciendo un inicio. Sí, ¿no? Y voy a pedir introducir un número. Un número n, por ejemplo, ¿no? Usualmente nuestros menús hemos hecho con puro switch, ¿no? Con el selector de opciones, caso 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer otro que sea con puro ifs. Entonces lo único que voy a comparar es esa n. Si esa n, por ejemplo, es igual a 0, ya sabemos que si es que no introduzco nada por defecto, mi valor se pone en 0, ¿no? Si es que es 0, ¿qué tengo que hacer? Si es que es 0 verdadero, aquí le pondremos falso. Si es que es 0, ¿qué quiero que haga? Que me muestre el menú. Que me muestre el menú, nada más. Y dentro de ese menú, que me pida introducir otra vez n, nada más. Y eso es todo. Así, simple y sencillo. Y termina el programa. Hasta ahí, ¿no? Nada más. Entonces, como voy a hacer con puro ifs, aquí abajo voy a continuar con otro. Le voy a decir si es que n es igual a 1, por verdadero, ¿qué va a ser? Entonces, que me muestre, no sé, la opción 1, o para el motor 1, la opción 1, y mi código para el motor 1, ¿no ve? Para el motor 1. Ya está. Eso es todo. Nada más. Y si n es 2, entonces ya pueden intuir, con puro ifs, puedo hacer para n2, ¿no? Si n es igual a 2, entonces que me salga el mensaje para la opción 2 y que se mueva el motor 2, ¿no? Así quedaría. Entonces así puedo generarme todas las opciones. Si mi menú tiene 10 opciones, me colocaré 10 ifs.
100 es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, ¿no? Y esto viene aquí. Y si ya no hay más opciones, directamente fin. Y se acabó, ¿no? Entonces, ese es mi programa. O otra manera de hacer el menú, ¿no? Inicio, introduzco inicialmente n, verifico si es alguna opción. Como inicialmente no hago nada, directamente va a pasar al menú. Viene al menú, me muestra un menú y le pido que introduzca otra vez n, ¿no? Y de acuerdo a este, ¿no? Este es el que más me interesa. Si introduce 100, por ejemplo, introduce 100 o 200, busca n es igual a 1, no es ninguno, otra vez y otra vez al menú principal. Entonces otra vez, ahora introduzco 2, es 1, no, es 2, esto. Muestra el menú del 2, se mueve el motor 2. No, ahora esto aquí mismo podría estar funcionando, ¿no? Y una vez que termine todo mi código aquí, termina el programa, ¿no? Y vuelve a empezar. Como es un void loop, vuelve a empezar. Hace todo el código, finaliza, como es void loop, vuelve a empezar, ¿no? Su característica. Entonces, de esa forma estamos haciendo ahora el menú. Entonces, ya va a ser más fácil, ¿no? Introduzco aquí valor del menú. Y aquí empiezo con mis ifs, ¿no? Todos mis ifs. Aquí lo vamos a marcar si quieren. Así. Si es que es 0, que me muestre el menú. Este menú, ¿no? El menú, y me pide introducir un número. Otra vez valor del menú. Y nada más, ¿no? Ese if termina aquí. Aquí tengo otro if. Si va al menú es igual a 1. Entonces que haga el código para que se mueva el motor 1. Tengo otro if para el motor 2, otro if para el motor 3, para el motor 4, para un modo automático, y termina el programa, ¿no? Lo mismo que este. Un if para 0, un if para 1, para 2, para 3, para 4, y termina el programa. Y en cada if que le he puesto el código para que se mueva el motor. Dentro de este if está todo este código, y ese código hace que se mueva el motor, ¿no? Y ahora si ven un poco el código que está aquí, es el mismo código que hemos hecho hace rato, ¿no? Igualito, lo mismo. Entonces simplemente el código que hemos hecho hace rato para un motor lo hemos puesto aquí adentro. Y si quiero para más motores, me creo otro if ahí adentro, otro if ahí adentro, y ya puedo controlar la cantidad de motores que yo necesite. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Para motor 2, para motor 3, para toditos. Pero no es tan igual. Le estoy haciendo una pequeña variante. Regresaremos aquí. Mi variación está en el control del motor. Y hemos visto, ¿no?, que ya puedo controlar ese servomotor de 0 a 180. No le doy los valores. Pero le estoy haciendo una modificación para hacerlo más interesante. Estoy haciendo que este movimiento sea más lento. Estoy controlando la velocidad del motor. ¿Cómo hago para controlar la velocidad del motor? Entonces hay muchas maneras, ¿no? Hoy día vamos a hacer una de esas. O una alternativa. Lo que estoy haciendo es, a ver, vamos a borrar esto de aquí. Esto ya hemos visto cómo funciona, ¿no? Entonces, este valor de aquí ya no me interesa. Ya sé con qué valores trabaja.
Esto también no me interesa. Y esto tampoco. Así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Por ejemplo, quiero ir de 0 grados. De 0 grados quiero ir, por ejemplo, ¿no? Aquí a la mitad. Quiero llegar aquí, a 90 grados. Y hemos visto cómo hacer eso, ¿no? De 0 a 90. Es fácil el código, ya hemos visto, ¿no? Pero quiero regular su velocidad, porque el código directamente va a ir hasta 90 y se va a detener. No hemos encontrado, ¿no? O no hemos puesto alguna opción para decirle que vaya lento, para que vaya rápido. Entonces lo que yo voy a hacer es que no vaya de 0 a 90 de manera directa. Porque eso es lo que hace, ¿no? Si es que estaba en 0 y quiero ir a 90, directamente el motor va a moverse hasta 90, ¿no? Entonces yo voy a hacer una pequeña variante. De 0, este es mi objetivo, ¿no? Desde 0 necesito llegar a 90. En el código hemos visto, a ver, veremos, no es ahí. Aquí hemos visto, ¿no? Que simplemente tengo que colocarle este valorcito, ¿no? Si es 0, 90, 180, nada más. Y me va al lugar que yo quiero. Si le pongo 0, va a ir a 0. Si le pongo 100, va a ir a 100. Si le pongo 180, va a ir hasta 180, ¿no? Entonces ahora quiero regular un poco su velocidad. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, si es que estaba en 0 grados, quiero ir a 90, lo que voy a hacer es aumentar 1 por 1. Ir a 1 grado, luego ir a 2 grados, ir a 3 grados y así hasta llegar a 90. ¿Y para qué voy a hacer esto? Entre 0 y 1, o cada vez que avance 1 grado, le voy a colocar una pausa, un delay si quieren, ¿no? Entonces entre este y este, a ver dónde estamos, le puedo colocar, qué sé yo, 1 segundo de pausa, ¿no? Una pausa de 1 segundo. Aquí otra pausa, 1 segundo. 1 segundo, ¿no? Un segundo, ¿no? Y así voy a llegar hasta aquí. Entonces, hasta llegar a 90 puedo tener, ¿cuántos segundos? Como 90 segundos, ¿no? Entonces, de 0 a 90 va a tardar como 90 segundos en llegar. ¿Por qué? Porque va a ir 1 por 1. No va a ir directamente al 90. Va a ir a 1 grado. Luego va a ir a 2. Espera un rato. A 3. Espera un rato. A 4. A 5. Hasta llegar a 90, ¿no? Y puedo hacer que ese motor se mueva de forma lenta, ¿no? O puedo darle 10 segundos, entonces va a ser más lento todavía, ¿no? Va a ir de 1 grado y va a esperar. Otro grado va a esperar, ¿no? O si quiero más rápido, le colocaré ya en milisegundos. 1 milisegundo, entonces va a ser más rápido, ¿no? Los tiempos de espera va a ser menores y va a ir más rápido, ¿no? Eso por este lado, ¿no? Y lo mismo va a ser, ¿no? Si necesito regresar, estaba en 90 y quiero regresar a 0, ¿no? O quiero ir a 0. Entonces lo mismo. Voy a tener desde 90, voy a ir a 89, voy a ir a 88, voy a ir a 87, ¿no? Y así voy a ir reduciendo hasta llegar a 0. Y en ese cambio igual puedo darle, ¿no? Un tiempo, ¿no? De, no sé, igualito, 1 segundo, por ejemplo, ¿no? Luego que vaya a 86 grados. Espera 1 segundo. Y va a ir llegando hasta 0, ¿no? Entonces, en ambos lados puedo hacer. Entonces, ¿para qué he hecho estos dos ejemplitos?
El primero, por ejemplo, si es que estoy de subida, mi valor va a ir incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si estoy en 90 y quiero ir a 180, igual va a ir incrementando. 91, 92, 93. Pero si quiero ir al otro lado, decrementa. 89, 88, 87. Entonces, esa característica es el que voy a utilizar. En este ejemplo, ¿no? Lo vamos a hacer ya rápido. Y hemos visto el menú, que es copiar, pegar para toditos. La única diferencia ya va a estar, haremos para el motor 1. Este código de aquí. Normalmente o inicialmente le hemos puesto este código. Ahora lo he cambiado. ¿Para qué he hecho esa modificación? Justamente para generar esto. ¿Y dónde voy a hacer ese código? Lo que he hecho es crearme una función que se llama setServo. A esa mi función igualito le estoy mandando 3 valores. Le estoy dando el motor que quiero mover, al ángulo al que quiero mover y el ángulo en el que estaba. Justamente, ¿para qué me sirve eso? Para esto. El ángulo actual o el ángulo en el que estoy, al ángulo al que quiero ir y el motor que quiero mover, ¿no? O en esta otra posición, mi ángulo actual, que es 90, mi ángulo al que quiero ir es 0 y el motor que quiero mover. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Mi ángulo actual, el que tengo, si es que estoy en 0 grados, ese va a ser mi ángulo actual. Mi ángulo al que quiero ir, justamente el valor que voy a introducir, a qué ángulo quiero ir, y el motor que estoy moviendo. Esa información lo voy a utilizar en esta función setServo. Esa función está aquí, setServo, y justamente recibe esos 3 valores. El primero es para el número de servo, cuál estoy utilizando o a cuál quiero mover. El segundo es mi nuevo ángulo o el ángulo al que quiero ir. Y necesito recibir este otro valor, que es mi ángulo actual. ¿No? Entonces ya tengo hasta ahí. Y dentro de mi código he puesto 2 ifs. Un if por aquí y otro if por aquí. Ambos internamente tienen el código muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 ifs? Esta condicional me dice si mi nuevo ángulo es mayor al actual. Este caso, si mi nuevo ángulo es mayor al actual, entonces todos los que van a ir de subida, ¿no? Si estoy en 90 y quiero ir a 180, estoy de subida, ¿no? Entonces esa opción es este de aquí. En todos los casos en el que voy a incrementar el ángulo, ¿no? Estoy haciendo un incremento en el ángulo. Para eso es este primer if. Y el otro if es para todos los casos en el que voy a decrementar. Para estos casos, ¿no? Donde voy a ir restando. 89, 88. Para un lado los que sumo, para el otro lado los que resto. Para eso son estos 2 ifs de aquí, ¿no? Este de aquí y este de aquí. ¿Qué más necesito saber? Entonces, dentro de cada if le estoy colocando un for. ¿Ese for para qué me va a servir? Justamente para avanzar grado por grado, ¿no? De 0 a 90, si voy a ir de grado en grado, ¿cuántas veces tengo que hacer el código? ¿Cuántas veces tengo que decirle avanza un grado? ¿No? Entonces va a ser 90 veces, ¿no? 90 veces voy a hacer y de uno en uno va a ir subiendo, ¿no? ¿Y eso cómo puedo generar? Con un for. ¿Y cómo le digo cuántas veces va a repetir este for? Justamente, aquí le hago una resta. El nuevo ángulo menos el ángulo actual. Eso sería aquí, ¿no? El nuevo ángulo, supongamos 90, mi actual era 0.
90 menos 0, 90. Entonces 90 veces voy a repetir un cierto código. ¿Y eso qué va a generar? Este otro código, ¿no? Entonces ya sabemos aquí cuántas veces va a repetir el for. Mi for empieza en 1, va a repetir esta cantidad de veces y en incrementos de 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahora sí, este código ya conocen y hemos visto. Es con el map, mi escala, ¿no? De 0 a 180, mi posición 0 a 180. Este mismo de aquí, recién aquí está mi código, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo que vaya mi ángulo actual, que por ejemplo era 0 grados, vaya a 0 grados más i empieza en 1. Entonces 0 más i, le estoy diciendo que vaya a 1 grado. A 1 grado, ¿no? Y el servo, el set PWM, va a hacer que ese motor vaya a 1 grado. Y le estoy dando una pausa de 5 milisegundos. O lo que hemos hecho hace rato, ¿no? De 1 segundo. Le doy una pausa de 1 segundo. ¿Y qué va a pasar? Espera un rato y regresa al for. Y se incrementa. Y mi ángulo ya va a ser 2 grados. Va a ser 2 grados. Y al servomotor le va a decir, anda a 2 grados. Va a ir a 2 grados. Una pausa y repite el for. Va a ir a 2, luego va a ir a 3, a 4. Y así hasta llegar, por ejemplo, a 90 grados. Llega a 90 grados y termina el for, termina el if y termina la función setServo. Termina la función setServo, termina esta función, me imprime los mensajes, los mismos que hemos hecho aquí, termina el while y repite el programa, ¿no? Y con eso ya puedo controlar la velocidad, ¿no? Entonces, si esto funciona así, al otro lado, ¿qué tiene que hacer? Simplemente ir decrementando el ángulo, nada más. Entonces, en este caso hemos ido incrementando. Al otro lado voy a ir decrementando. Y esta, la cantidad de veces que voy a repetir es al revés, ¿no? El actual menos el nuevo ángulo. Nada más. Entonces, con eso que hemos generado, ¿no? Igual le vamos a colocar el ejemplo, ¿no? Si estaba en 90, me va a ir a 89. ¿No? Me va a ir al ángulo 89. El ángulo actual estaba 90 menos i, que es 1, 89. Se mueve el motor con su pausa. Si quiere le pondremos medio segundo. 500. Se mueve. Repite el for. I vale 2. Actual menos 2. 90 menos 2. 88. Luego va a ir a 87. Y así va a ir reduciendo uno por uno hasta llegar a 0 grados. ¿No? Así. Entonces de esa manera vamos a ir moviendo el motor grado por grado, ¿no? Y en esos cambios le ponemos una pausa. Esta pausa que hemos dicho, ¿no? De 1 segundo, por ejemplo, podemos colocar ahí y ya está. Ya puedo hacer que ese mi motor se mueva más lento, ¿no? A ver si esto está bien. Esto ya no necesito. Esto tampoco. Entonces de esa manera vamos a ir controlando. Entonces podría entrar al motor 4 y si se fijan me sale el mismo menú y podría decirle que vaya, no sé, a 1 grado o decirle que vaya a 2 grados, ¿no? Entonces esto también ya podemos ver.
A ver, ¿dónde estamos? No sé si sigue habilitado. Aquí está. Ya está conectado el bracito a la tarjeta, ¿no? Y la tarjeta al Arduino. Y si se fijan, se está moviendo el bracito, pero bien lento y pausado, ¿no? Entonces justamente está pasando este efecto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Está decrementando uno por uno hasta llegar a su posición y con pausas de 500. Por ejemplo, se ha detenido, ¿no? Entonces iremos al otro lado. Le he dicho que vaya a 1 grado. Regresaré a 90 grados. Y está yendo al otro lado. Y uno por uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta llegar a 90 grados. Está lento, ¿no? Porque le he puesto 500. Podría hacerlo que sea más rápido. Como estaba hace rato de 5, ¿no? Le pondré 5. Bueno, esperaremos un poco más hasta que llegue, pero con esto ya podría regularle su velocidad. Y para cualquier motor simplemente tendría que llamarle a la función setServo y darle el ángulo al que quiero ir y mi ángulo actual, ¿no? Entonces el código sería, ahí está, el código sería este de aquí, ¿no? Este es el que hemos cambiado. Le hemos cambiado o le hemos puesto la función, llama a la función con estos 3 parámetros y la función utiliza esos 3 parámetros para que se mueva el motor, ¿no? Entonces, a ver, veremos qué tanto ha cambiado. A ver, otra vez el motor 4, que es el que podemos apreciar. Y a ver, le pondremos 1 grado, ¿no? Y es más rápido. Le ponemos 90 grados. Más rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué le hemos cambiado este valorcito? ¿Listo? Entonces, así es como vamos a hacer los movimientos, ¿no? Ahora, un detalle más, ni tanto detalle, es un poco de aplicación, ¿no? Ya sabemos cómo controlar estos motores. Nos faltaría el automático. ¿Cómo haría el automático? Podría optar por diferentes formas. Haré el más fácil. Este de aquí. O todo esto, así. En el modo automático, por ejemplo, dice la opción 5, el if 5, if 1, if 2, 3, 4, if 5, modo automático. Entonces, aquí, ¿qué tendría que colocar? En el modo automático, podría colocar ese código que nos sirve para mover. Le diría que vaya a, no sé, a 90 grados. Y le diría el motor 0 que vaya a 90 grados. Incluso aquí me crearé, ¿no? Int resultado, si quieren, resultado. Entonces el motor 0 que vaya a 90 grados. Y esto mismo puedo ir repitiendo varias veces. Luego puedo decir que el motor 1 vaya a también 90 grados. Luego puedo decir que el motor número 2, por ejemplo, vaya a 45. Puedo decirle que el motor 3 vaya a 20 grados, así, ¿no? Entonces puedo generar toda una secuencia de movimientos. Entonces esto se va a mover así, toda una secuencia que yo le puedo dar aquí, ¿no? Y es más, yo le puedo dar esta secuencia así de forma directa, ¿no? El motor 0 que se mueva 90, lo que hemos hecho el primer ejercicio, ¿no? Para toditos, diferentes movimientos, no sé, que quiero llegar de un punto A a un punto B, entonces diferentes posiciones que le voy a dar, ¿no? Podría trabajar así, pero si trabajo así, y hemos visto, su velocidad va a ser el rápido, ¿no? Rápido se va a mover. Pero si quiero que se mueva lento,
en vez de colocar todo esto, tendría que colocar o tendría que llamar a la función en vez de colocar todo esto, ¿no? Esto es la forma rápida, movimientos rápidos. Si quiero movimientos lentos, tendría que llamar a la función setServo y decirle el servo número 3 que bueno, actualmente estaba en 90 grados, que vaya a 180. Y si quiero un delay o si quiero ya sin delays, ¿no? Luego le digo el motor 2 también estaba en 90 grados, que vaya a 1. Luego puedo repetir el motor 3. Aquí ya estaba en 180, entonces le digo estaba en 180, ahora que vaya a 45. Entonces igualito puedo generar toda una secuencia en el modo automático. Entonces cuando entre al menú automático, solito se va a ir moviendo, ¿no? A estas posiciones. Va a ir aquí, a esto, ¿no? Entonces de esa manera funciona. ¿Qué más me falta hasta aquí? Ya está todo. Entonces con todo eso ya podemos controlar, esto ya hemos hecho, ya podemos mover esto, ya podemos mover esto. El cartesiano todavía nos falta, ¿no? Pero ya podríamos hacer las pruebas. Si alguien tiene o alguien le he prestado de este tipo, el cartesiano, bueno, no de este modelito exacto, ¿no? Es otro modelo que tiene este tipo de motores, ¿no? En cualquiera de los casos, ya sabemos, ¿no? Cómo controlar los motores. Si son de este tipo o son de este tipo, con esta tarjeta o con esta tarjeta, ya podemos controlar. Y es más, aquí podemos regular su velocidad. Aquí también podemos regular, ¿no? Su velocidad. No hay problema. Entonces, ahora sí les daré una práctica, ya que mucho tiempo estamos sin practicar. Y además que ya tienen los prototipos, ya les he prestado, ya pueden hacer las pruebas, porque la práctica que les voy a dar no vamos a poder simularlo, ¿no? Va a ser un poco difícil. Entonces va a ser más fácil hacer con los prototipos, con este o el cartesiano que tienen, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la práctica? Vamos a hacer uno sencillo. Vamos a jugar un poco con el código. Lo que necesito es para cualquiera, para el bracito que tengan, si es este o el otro, para cualquiera. Lo que necesito es que dos motores funcionen al mismo tiempo, nada más, de manera simultánea si quieren. Por ejemplo, lo que hemos hecho aquí, si quieren lo cerramos y volvemos a abrir. Lo que hemos hecho aquí, solo puedo controlar un motor a la vez, el motor 1, 2, 3 o el 4. No puedo mover dos motores a la vez. Entonces, ahora lo que yo quiero es que dos motores se muevan al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, a ver, haremos este, ¿no? Le digo motor 1, le digo, ¿no? ¿A qué ángulo quiero ir? Entonces, para el ejercicio, tendría que pedirle para el motor 2 más, el motor 1 y el motor 2, ¿cuánto quiero que se mueva? Y en mi código, ambos motores deberían funcionar al mismo tiempo. Eso es lo que quiero. No quiero que primero se mueva el motor 1, luego el motor 2, no. Ambos al mismo tiempo, los dos tienen que moverse, ¿no? Eso es lo que quiero. Esa es la siguiente práctica, ¿listo? Y ese es para, bueno, una semana, ¿no? Para el siguiente miércoles, esa práctica, ¿listo? Pueden hacer con los motores paso a pasos o con los servomotores, con cualquiera. Pero necesito simplemente dos motorcitos que se muevan juntos, ¿no? No tanto juntos, al mismo tiempo. Por ejemplo, si este motor
gira o necesito que gire 20 grados y este necesito que gire 40 grados. Entonces ambos que empiecen al mismo tiempo y ambos que me terminen al mismo tiempo. Entonces el efecto ¿qué va a ser? El efecto va a ser que, por ejemplo, este que quiero que gire 40 grados, este sea más rápido y este sea más lento, para que terminen al mismo tiempo, ¿no? O en este caso, en cualquiera, ¿no? Entonces ese va a ser una de sus características, ¿no? Por ejemplo, si este motor quiero que gire simplemente 10 pasos y el otro motor necesito 100 pasos, ¿cómo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, este motor va a ser lento y el otro va a ser rápido, ¿no? Porque este simplemente va a dar 10. Entonces, ¿cómo va a ser? Si este da un paso, el otro debería dar 10. 10 pasos debería dar. Este da un paso más y el otro ya debería estar en 20. Este está en su tercer paso y este ya debería estar en el 30, ¿no? 30, sí. Y hasta llegar, este va a llegar a su paso número 10 y este ya debería estar en el 100. Y así voy a hacer que ambos se muevan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ese va a ser la práctica, o es la práctica. ¿Listo? Pero la siguiente clase vamos a ver de repente algunas pistas, algunas ideas de repente por ahí para solucionar. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta ahí. Ahí esa práctica, ¿no? Por si acaso, como es para la siguiente semana, eso lo haremos directamente en clases. Lo presentan en clases. Simplemente es mostrar, van a compartir la pantalla y me muestran si funciona o no, si dos motorcitos se mueven al mismo tiempo o no. Por ejemplo, si es de este tipo, que empiece a girar y al mismo tiempo que la pinza empiece a abrirse, ¿no? O que gire al otro lado y que la pinza empiece a cerrarse, ambos movimientos al mismo tiempo. O en este caso, ¿no? Que igual, que empiece a girar y además que este brazo también se empiece a mover, ambos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa va a ser la forma de presentar de esa práctica. Simplemente comparten su pantalla y vemos si se mueve o no. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, no hay más consultas, continuamos la siguiente clase. Ah, y el detalle, ¿no? Me he olvidado. Entonces, estos prototipos lo utilizaremos una semana más, ¿no? Entonces, este viernes, al siguiente viernes intercambiaremos de prototipos. Si a alguien le he prestado entonces trataremos de que ahora, bueno, al siguiente viernes, este viernes al siguiente, le preste este otro, ¿no? O este otro, para hacer otras pruebas también. ¿Listo? Entonces, de este viernes al siguiente viernes, otra vez iremos a la facultad, bueno, materias básicas, para devolver lo que les he prestado y para prestarles otro modelo, ¿no? ¿Listo? Entonces eso sería el 30, ¿no? El 30 de abril. Vamos a hacer el cambio, ¿no? El video sí lo voy a subir. Siempre lo subo, ¿no? Siempre está publicado en Classroom el enlace del video para que puedan verlo. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, continuaremos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias.